Bueno, Italia, en este contexto de pandemia, sí ha tenido momentos duros, difíciles, es real. Pero ahora muestra momentos muy felices, o muy cierto, alentadores, o muy esperanzadores para lo que viene, porque le pudo decir adiós al uso de los barbijos en espacios abiertos. Con todo el país que ya se encuentra en zona de bajo riesgo, el uso de tapabocas quedó a un lado, por lo menos al aire libre. Se lo vamos a preguntar en detalle a una periodista de allí de Italia. Estamos hablando de Sofía D'Alessio, que está en línea con nosotros. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sofía? Un gusto. Bien, por acá, gracias muy bien, con mucho calor. A diferencia de allá, que estaba viendo antes, que estaban hablando del frío, claro, muchísimo calor. ¿Cuántos grados en Italia? ¿En qué parte primero de Italia estás? Yo estoy en el sur de Italia, en la provincia de Nápoles. Bien. En Sorrento, exactamente. Qué lindo lugar. Y acá están haciendo, sí, muy lindo, están haciendo entre 34 y 36 grados. Claro, ¿y la hora qué hora es? Cerca del mediodía estamos. Sí, la una. La sí. una, claro. Bien, bueno, y a 35 grados. Acá 8 de la mañana, 8 de la mañana a esta hora y apenas tenemos, no, estamos por debajo, dos décimas de grado bajo cero. No llegamos a grado. Ah, está bueno, fresquito. Igual lo envidio un poquito, porque sí, con este calor ya después uno se empieza a agobiar. Claro. Sofi, ¿team frío o team verano? No, frío siempre. Tiene invierno. Sí. Cambiamos, que se venga unos días para acá, vamos nosotros para allá, no te preocupes, no hay drama. Hagamos un mes de cambio. Claro. No, Sofi, pero por eso se celebra justamente lo que ustedes decían del uso del barbijo al aire libre, porque realmente con este calor sería terrible. Sí, realmente. Sí. Y esto también del calor, digo, es un escenario propicio. Ya un año después de la pandemia nos hemos dado cuenta de esto también un poco, que es un escenario propicio, digo, para que las actividades se rehabiliten, que esto que les contábamos nosotros en el título, que vos nos vas a contar en detalle, podamos decirle de alguna manera adiós al tapaboca en los espacios abiertos también, ¿no? Exactamente, sí, incluso ya se reflejan la cantidad de casos y de víctimas, por suerte, acompañado todo con la campaña de vacunación, que la verdad que está andando muy rápido y muy eficaz. Esos factores llevan a que, el gobierno tome la medida de la decisión de no usar el barbijo en exteriores, que igualmente es un poco limitada, porque está en un parque, pueden usar en la playa, especialmente ahora que hace tanto calor, y pueden usar el barbijo, pero la ordenanza aclara muy bien que en espacios donde la distancia no se garantiza, especialmente en costaneras, en centros urbanos, el barbijo se tiene que seguir usando, porque ahora surgió esta nueva variante Delta, y están muy preocupados por eso. A ese punto, Sofi, a ese punto quería llegar con la variante Delta, porque, a ver, sabemos que se ha esparcido por gran parte de Europa, y más allá de este panorama alentador que se plantea con respecto a dejar el uso de barbijos, y tal vez el título es más sensacionalista, no es tan así, ¿no? No es de, bueno, salimos todos a la calle, transporte, lo que sea, sin barbijos, sino que en algunos lugares en particular, ¿no? Exactamente, sí. Cuando, a ver, puedes no usar el barbijo, seguro que solo tenés una distancia grande con las personas que están a tu alrededor. Claro. Eso sí, pero todos los gobernadores recomiendan siempre tener el barbijo. Incluso, bueno, obviamente, cuando entras a cuando entras a un negocio es obligatorio, eso no cambió. Claro. En transporte público, en todo momento la distancia no se puede garantizar, el barbijo sigue. Lo único que te da, este aire para ir a la playa, un poco más relajado, porque como decía, ¿no? Va acompañado de la campaña de vacunación, que al día de hoy tenemos al 55% de la población vacunada en la primera dosis. Bien. Que la verdad es un número muy importante, claro. Claro. Sí. Sofi, con respecto a los lugares turísticos, la información que teníamos por aquí era que, por ejemplo, el Coliseo abrió nuevos lugares, que descubrió nuevos lugares para que puedan ser visitados, que otros lugares también ya están más disponibles. A ver, Italia gran parte de su economía corresponde al turismo, algo que se vio muy afectado por el contexto de la pandemia, como pasó en gran parte del mundo. En ese sentido, ¿cómo está? Me refiero también al pasaporte europeo, que en algún momento se habló de esto importante.
Sí, bueno, es como decís, Italia vive muchísimo turismo, especial por ejemplo en estas zonas de playa. Entonces, sí, todo el tiempo se está tratando de reinvertirse, de buscar formas de al menos empezar a mover el turismo interno. Claro. Porque, bueno, con esto de la variante Delta es como que se abren las fronteras, se cierran de diferentes países. Entonces, se está tratando de movilizar mucho este turismo interno. Que la verdad es que acá, por ejemplo, en Sorrento está viendo el movimiento incluso de extranjeros. Uh-huh. Y estamos hablando del Green Pass, está allá en funcionamiento, uh-huh, acá en Italia. En toda Europa empieza a funcionar el 1 de julio oficialmente, pero en Italia ya se empezó hace una semana, que resulta que cuando ya te hiciste la primera dosis de la vacuna, o tenés un test negativo de COVID, o ya tuviste la enfermedad, directamente te genera una aplicación, un código, que con eso se permiten ciertos viajes, incluso para ir a los casamientos. Mira. Es importante tener este Green Pass. O sea, cuando hacías referencia a los casamientos, por allí eventos sociales y demás, ¿no? Exactamente, sí, pero bueno, principalmente casamientos, que era el tema por el que todos estaban preocupados, fueron cancelados más de un año. Y encontraron solamente esa forma para poder volver a los eventos de esta magnitud. Son los que estaban previamente programados, ¿no? O se reabrió inclusive para aquellos que, supongamos, quieren casarse ahora, también lo pueden hacer. No, sí, también se puede hacer. Sí. Bueno, obviamente que hay una lista de espera bastante grande, en especial en estos lugares como acá, chiquititos, donde tenés poco lugar. Uh-huh. Pero sí, nuevamente, incluso ya están viniendo extranjeros a casarse acá, que es una de las actividades económicas también más grandes, los casamientos en esta zona. Claro. Sí. Sofi, con respecto a esta especie de reapertura o eliminar la fase anterior a la que estoy viendo, ¿se hizo por un plazo? ¿Se habla de un tiempo o va a ir a medida que vaya avanzando en este contexto de pandemia? La intención es que sea permanente, por supuesto, pero nadie puede negar que el año pasado fue muy parecido. También se decidió no usar el barbijo al aire libre en un momento del verano, se abrió todo, se volvió, digamos, a una normalidad. Uh-huh. Y en septiembre, lamentablemente, los casos dispararon cuando empezó a hacer un poco más de frío. Entonces, están todos preocupados a que no va a pasar eso. Por eso, estas restricciones del barbijo, si bien, bueno, sí, hay cierta libertad al usarlo, se aclara, por favor, nunca dejarlo en casa, tenerlo siempre cuando ven que se llena de gente, porque no queremos volver a lo que pasó en septiembre del año pasado. Claro, por supuesto. Bueno, son buenas novedades, porque para nosotros siempre lo que sucede en Europa, principalmente en Italia o bueno en España también, son un reflejo de lo que luego pasará aquí en Argentina o en Latinoamérica. Entonces nosotros ver cómo ha avanzado el proceso de vacunación y lo eficaz que es para poder volver de alguna manera, en realidad no sé si vamos a volver a la normalidad del enero del 2020. Transitar esta nueva normalidad. Transitar esta nueva normalidad con más actividades y la reactivación económica y demás. La verdad que para nosotros es muy esperanzador llegar hacia el verano de este lado del mundo con este tipo de noticias, ¿no? Y ojalá sí pueda ser. ¿Cómo se habla del invierno, del próximo invierno allá en Europa, de cómo será? Sí, más que nada del lado económico por la parte de la gente que vive de turismo, que realmente todavía no se pudo recuperar económicamente de la gran pérdida que están teniendo, porque estamos hablando de un flujo de gente que tenía que no sucediendo por lo menos hasta este momento. Entonces preocupa mucho el lado económico. Se están pensando en nuevos bonus, como se dicen, para poder ayudar a la gente. Claro. Extender incluso las temporadas, porque acá, bueno, se solían terminar las temporadas en diciembre cuando se frío. Sí, la preocupación siempre está, la verdad es que ahora no se puede relajar en ningún sentido. Claro. Sofi, nosotros te agradecemos por tu tiempo, la amabilidad que tenés para contarnos un poco lo que está sucediendo allí en Italia, y vamos a seguir en contacto y obviamente contás con el medio para lo que necesites también. Muchas gracias, chicos. Gracias por dejarme contarles. Y nada, quiero repetir una cosa que dijiste muy importante de la vacunación.
que realmente se ven los cambios gracias a la campaña de vacunación. Así que sí, es muy importante. Sí. Hay que vacunarse. Definitivamente, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Sí. Y es el llamado, lo que dice Sofi, es el llamado a aquellos que por ahí son escépticos todavía de la vacunación, que crean que crean en la vacunación, que es la única salida, ¿no? Totalmente, sí, y se ve, ya se está comprobando que eso sí. Claro. Gracias, Sofi. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Saludos. Hasta la próxima.